Gary, vas a tener que abrirle el micrófono, porque no sé si se va a escuchar si no ponemos el micrófono. Ahí está. Bueno, es una clase, digo que la clase es de baja calidad. No, sobre todo porque no hay, es como un poco redundante en realidad con las cosas que venimos viendo previamente. Y aparte el título, que es shock refractario y perioperatorio, es como demasiado amplio, e incluso si se ponen a buscar bibliografía específica sobre shock refractario no van a encontrar, y van a encontrar como muchas diferentes conceptos, digamos, de diferentes tiempos o de diferentes dosis de vasopresores. No hay algo muy conciso. Así que bueno, yo lo que hice fue tratar de acotarlo, le busqué una vuelta a la clase para que no sea eterna, y bueno, acá vamos. Como a modo recordatorio de las clases previas, recordar la definición de shock, que es una falla circulatoria aguda que pone en riesgo la vida del paciente y en la cual se produce un desbalance entre el delivery y el consumo de oxígeno. Que hay diferentes tipos de shock, entre ellos, que creo que esto lo vimos en el módulo de cardio, distributivo, hipovolémico, cardiogénico, destructivo. Y si buscamos una definición de shock refractario, lo podemos definir como, una de las definiciones que encontré, como una hipotensión que es persistente, con disfunción orgánica, también tuvimos una clase de eso, y que a pesar de la reanimación con fluidos y con vasopresores a dosis altas, se perpetúa. Y cuando hablamos de dosis altas de vasopresores, también van a encontrar diferentes valores en la bibliografía, pero hablamos de noradrenalina entre 0,3 a 0,5 gamas, o incluso 0,25. La guía sobreviviendo la sepsis creo que habla de 0,25 gamas. O el equivalente de otro vasopresor que no sea noradrenalina. Y cuando hablamos de shock perioperatorio, hablamos de cualquier shock que se desarrolla en el contexto del periodo pre, intra o postoperatorio inmediato. Como esto es hiper amplio, lo vamos a... Uy, bueno, se me corrió el circuito. La idea es centrarnos en el postoperatorio inmediato y más específicamente en el postoperatorio de cirugía cardíaca, que es lo más frecuente. Buscamos como un prototipo de shock y lo que más menciona la bibliografía es el de la cirugía cardíaca. ¿Y por qué? Digamos, porque en la cirugía cardíaca, recordar que el trauma quirúrgico directo, por la toracotomía, por el clapeo aórtico, la discuria por isquemia de reperfusión y el contacto con cuando los pacientes que entran en circulación extracorpórea, que producen un contacto de la sangre con una superficie que no es fisiológica, y eso genera una inflamación, una respuesta inflamatoria sistémica, y eso es lo que va a generar una disfunción vascular con vasodilatación y resistencia a los vasopresores. Entonces, básicamente, lo que hablamos en este caso, digamos, en este tipo de shock, que sea en el postoperatorio de cirugía cardíaca y en el shock refractario, es de un shock vasopléjico, ¿sí? Y esa es la forma que pude yo como circunscribir un poco la temática. Me quedó muy mal hay como una configuración diferente de PowerPoint y quedó... Así que bueno, vamos a hablar de shock vasopléjico. Y el shock vasopléjico se caracteriza por una vasodilatación marcada, por una hipotensión refractaria, que fíjense que es el mismo concepto que vimos previamente del shock refractario, y una baja resistencia vascular sistémica, a pesar de tener un gasto cardíaco que suele estar normal o incluso aumentado. ¿Cuál es la fisiopatología del shock vasopléjico? Y esto es recordar lo que ya vimos hasta ahora. Se produce una disfunción microvascular, ¿sí? Alteraciones en la microvasculatura que van a producir hipoxia citopática y una disfunción mitocondrial, es decir que a pesar de la presencia de oxígeno en la célula por daños en la mitocondria no va a poder usar ese oxígeno que está presente. Se produce una inflamación sistémica con una cascada de citoquinas y UCILs. Acidosis que es incrementada por el aumento de la producción de lactato por el aumento del metabolismo anaerobio, y una resistencia a la reanimación con fluidos, porque justamente por esta alteración de la microvasculatura se produce también el síndrome de fuga capilar. Si tuviéramos que resumir a grandes rasgos los cambios que se producen en el shock vasopléjico, diríamos que lo que sucede es una disfunción multifactorial de la contracción del músculo lisovascular.
con una resistencia a las catecolaminas. Por eso es un déficit multifactorial. Y todo lo que dice ahí, que es un choclo, es básicamente que la hipoxia, la acidosis y el lactato aumentado lo que hacen es estimular los canales de potasio que dependen del ATP e impiden que el calcio se genera como una hiperpolarización de la célula, impiden que el calcio entre a la célula, por lo tanto no se puede generar la vasoconstricción. Por otro lado, sabemos también, porque esto lo vimos un montón, que hay un aumento en la producción del óxido nítrico, que el óxido nítrico estimula la vasodilatación y contrarresta el efecto vasoconstrictor de las catecolaminas, y que por otro lado esta falta también de respuesta a las catecolaminas, a los vasopresores, es porque se produce una regulación hacia la baja de los receptores de catecolamina. Todo esto contribuye a la vasoplejía. ¿Y cuál es el manejo entonces del shock refractario o del shock perioperatorio, o básicamente del shock vasopléjico? No se diferencia demasiado de lo que vimos hasta ahora en cuanto a que es importante el tratamiento de la causa. Si nosotros tenemos una hemorragia, es bueno tratar esa hemorragia. Si nosotros tenemos una infección, tratar esa infección. La corrección del medio interno y electrolitos, sí, incluidos también el calcio, el fósforo, el magnesio. La terapia de reemplazo renal temprana cuando se produce lesión renal aguda. Y se demostró que las corticoides pueden contribuir a la reducción de la producción de óxido nítrico y la modulación de la respuesta inflamatoria, mejorando de esa manera la sensibilidad a los vasopresores. Hasta ahora, digamos, son cosas que ya habíamos visto previamente. La otra cosa, digamos, ¿se acuerdan que dijimos que el shock refractario lo definimos cuando tenemos una dosis de noradrenalina? No responde a fluidos y la dosis de noradrenalina es mayor a 0,3 gamas o 0,5 según qué bibliografía se revise. Como alternativas lo que tenemos es los vasopresores no catecolaminérgicos. La guía sobreviviendo a la sepsis lo que recomienda es la vasopresina, esto creo que lo vimos en la clase de vasopresores, que actúa sobre los receptores B1 que están en el plurizo vascular y promueven la vasoconstricción sin necesidad de los receptores alfa-adrenérgicos. Y otro que no lo recomiendan, digamos, la guía de la sepsis, pero que sí lo estudiaron un poco más los cardiólogos, que de hecho está en la guía de recuperación cardiovascular, es el azul de metileno, que inhibe la guanilato ciclasa y bloquea el efecto básicamente del óxido nítrico. Y que la recomendación es que el uso del azul de metileno sea temprano, no esperar a que haya dosis altas de vasopresores para incorporar el azul de metileno. Después tenemos, esto es una bibliografía que encontré también, que hicieron, es un residente de cardiología que terminaba su residencia, hizo una monografía donde estudió o hizo una búsqueda, digamos, bibliográfica del uso de la hidroxicobalamina, que es la vitamina B12, pero que en realidad no ha encontrado estudios de casos grandes, digamos, lo más grande que encontró fueron de 33 pacientes, y sí como las experiencias del uso off-label de la vitamina B12, que tendría como efecto la inhibición y la unión y a veces la eliminación de los que se llaman gasotransmisores, que nosotros lo que más vemos, lo que más estudiamos es el óxido nítrico, pero hay otros como el monóxido de carbono y nunca me acuerdo del sí, pero no me lo acuerdo, perdón, ahora lo busco y se los digo, porque me lo olvidé, que es el H2S, que son los que están relacionados justamente con la fisiopatología del shock vasopléjico. Pero bueno, no hubo. ¿Cómo lo descubrieron? La vitamina B12 se usaba para las intoxicaciones con cianuro, y fue ahí que descubrieron que estos pacientes que recibían el tratamiento con la hidroxicobalamina podían presentar como efecto adverso la hipertensión arterial. Eso, gracias. Sí, gracias. Podían presentar como efecto adverso la hipertensión arterial, entonces de ahí se deriva también que las dosis que se usan o que se usaron, digamos, como prueba de la respuesta en el shock vasopléjico son las mismas dosis que se usaban en el tratamiento de la intoxicación con cianuro. De todas formas, repito que siempre lo que él cuenta es que tiene una experiencia de un uso off-label y que demostró en algunos casos mejorar la respuesta de los pacientes en un shock vasopléjico, pero todavía, digamos, faltan realizarse más estudios, y tengo entendido también que la hidroxicobalamina es el precio, digamos, para la disponibilidad
día es bastante elevado y que por es uno de los motivos también no tenemos. Sí, muchas veces se usa como homólogos y nosotros, por ejemplo, sí tenemos mucha disponibilidad del azul de metileno, que es muy barato, utilizado como preparado magistral, pero en otros lugares no hay disponibilidad del azul metileno y la única opción que tienen, tanto para esto como para otros antídotos, porque nivela vasodilatación por distintos mecanismos, pero está documentado, esto, la vitamina B12, las dosis son muy caras a comparación sí, no me sale, azul de metileno. El azul de metileno, sí. Sí, es así. ¿Sabes? Creo que también se dan pacientes oncológicos cuando le dan ciertas quimioterápicos. Claro, porque ¿sí? Para los oncológicos, para las intoxicaciones por cianuro, para el shock vasopléjico, para todos los shock vasopléjicos nosotros lo pusimos para la nimodipina, la secundaria de nimodipina como antídoto. Tienes la hidroxicobalamina y el azul de metileno. Todos los que son shock vasopléjicos es una de las herramientas para cortar la vasodilatación, porque actúa no sobre el mecanismo de vasodilatación, sino sobre el efector, por distintos mecanismos. Pero bueno, se pueden usar inclusive los dos en conjunto. Pero bueno, obviamente que, yo no los recuerdo ahora, pero tienen efectos adversos cada uno de ellos. Sí, en realidad lo que decía la hidroxicobalamina es uno de los efectos adversos que mostraba la hipertensión arterial, pero que no sería más frecuente, pero que no sería un problema en los pacientes con shock. Claro, es un claro beneficio. Y después como muy raros, pero que también se puede observar con cualquier fármaco, esto de las reacciones de hipersensibilidad, incluso con edema, angioedema, digamos, edema de glotis. Pero después una de las cosas que menciona como efectos adversos es la coloración de la orina, que es muy característica, y también puede presentar algunos errores de medición, sobre todo en pacientes que están en diálisis. No me acuerdo cómo era que decía, pero como si se ensara una fuga de sangre o algo así, no me acuerdo cómo era. Pero eran varios errores de sensado también de laboratorio. Claro, interfiere porque muchos de los estudios de laboratorio son con espectroscopía, exámenes son espectroscópicos. Entonces, cuando la técnica de medición de ese resultado de laboratorio es por espectroscopía, como tiñe todos los fluidos corporales, puede dar alteraciones en el laboratorio. Estoy tratando de, justamente, ahí les digo cuáles son los efectos adversos de cada uno, porque lo revisamos en un momento. Lo que pueden tener obviamente es sobre todo el azul de metileno, que el uso digamos prolongado, igual que la vasopresina, la vasoconstricción puede generar alteraciones en las circulaciones plásmicas, claro, en las circulaciones periféricas. Claro. Acá yo les leo, porque no me lo acuerdo, porque sé que nosotros lo usamos bastante a mano suelta, y sobre todo cuando nosotros que estamos en la terapia intensiva, cuando tenemos un paciente con hipotensión arterial y se te choca, y ver cómo es el efecto del azul de metileno, vos se lo ponés y el paciente te cambia de estar casi muriendo a mejorar. Entonces uno tiende a utilizarlo cada vez más, y los trabajos se van a ir publicando en la sepsis, estoy segura. Pero yo ahí lo que les digo es, mira, el mecanismo del azul de metileno, los eventos adversos a tener en cuenta, que nosotros por ahí a veces no los tenemos en cuenta, son la hemólisis, ¿sí? Que puede producir hemólisis, puede producir methemoglobinemia, porque se combina con la hemoglobina, puede producir un síndrome de toxicidad por serotonina. Sobre todo está contraindicado, por ejemplo, usar azul de metileno en pacientes que estén utilizando IMAOs. Y muchas veces este paciente te llega con IMAO, es un antidepresivo que a veces no es tan usado ahora porque no es tan seguro, pero bueno. Después náuseas, vómitos y hiperbilirubinemia, que no sería lo peor. Vasoconstricción coronaria, el azul de metileno también dice que puede producir vasoconstricción coronaria y aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Esto está dentro de los... No significa que a nuestro paciente sí o sí no le vaya a pasar todo lo que dice, ¿no? Pero bueno. Y dentro de la B12, generalmente es bien tolerado, puede producir reacciones de hipersensibilidad, y dentro de las reacciones de hipersensibilidad de la B12 está prurito, fiebre, náuseas, mareos, exantema, y puede también produce, igual que el azul de metileno, una cromaturia transitoria, colorando la orina no del color azul ni verde, sino más bien rojiza.
como un poco la... nada, eso. Bueno, sí. Igual es eso que se muere. Claro, bueno, sí, todo. Ay, no toma el nada. Ay, no. Sí, bueno, no, le puede dar fiebre exantema. Bueno, pero es que... Lo que No, está decía, bueno como, para poder. lo que decían los artículos que leí, como hacía mucho hincapié en esto del uso temprano, que se demostró que es mucho más efectivo en el shock vasopléjico, el uso temprano, incluso más temprano de lo que nosotros lo usamos actualmente. No esperar a llegar a la Y el quirófano, si saben que murió. E incluso preoperatorio también. Claro. En cirugías cardiovasculares. Que sangró mucho, se lo mandan. En cirugías cardiovasculares como que recomendaban o se demostró el uso, la efectividad del uso en el preoperatorio. Bueno, esto como detalle en una de las biografías que me pasó Pancho, encontré esto y también nos mencionaba la monografía de residente de esta cardiología. La vitamina C es un factor importante en la producción de noradrenalina y vasopresina endógenas, y una deficiencia podría contribuir al shock refractario, y además de eso tiene propiedades antioxidantes y mejoraría la inmunidad de los macrófagos y las células T. Entonces recomienda la administración intravenosa de dosis altas, ahí te dicen 25 miligramos por kilo cada 6 horas, o 1,5 gramos cada 6 horas. Podría reducir la inflamación y mejorar la hemodinamia del paciente, las funciones orgánicas. Y la vitamina B1 o tiamina, que es un cofactor para el metabolismo energético oxidativo y el metabolismo del lactato, y puede una deficiencia producir o contribuir a la acidosis láctica, entonces se recomienda también la reposición intravenosa para mejorar la depuración del lactato y la función renal y disminuir la necesidad de la terapia de reemplazo renal. Y lo que decía era que combinado con hidrocortisona y con la vitamina C puede mostrar una mejor reversión o respuesta al shock y mejoría de la gravedad de la insuficiencia renal. Después, y esto está sacado de la guía de la SAC, la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO, que da un soporte cardiopulmonar temporal en pacientes que tienen shock postcardiotomía, que mejora el aporte de oxígeno y ayuda al tratamiento de la hipoxemia refractaria que causa la insuficiencia pulmonar. Mejoraría el depósito de la depuración del dióxido de carbono y el ácido base y la función miocárdica, y se utiliza sobre todo en el shock refractario. Eso es todo. Era corto. Esas bibliografías las tengo y ahora se las voy a pasar porque están re buenas, están como entendibles, y ahí está la monografía esta que les hablaba. Sí, yo quería preguntar, aprovechar, pero estoy tratando de buscar algo que había leído hace un tiempo y no lo puedo volver a leer, sobre, digamos que la utilidad de los corticoides para, digamos, ¿viste el estudio pivotal del sepsis, donde dice que la hidrocortisona se utiliza para lo que sería shock refractario? Vos sabés que, no me acuerdo, me estoy tratando de ver dónde, pero cuando se hace la evidencia para poder hacer esta recomendación, si vos vas buscando los estudios en los que se fundaron para la recomendación, el fármaco que utilizaron no fue la hidrocortisona, fue la fludrocortisona. Y en algunos otros estudios usaron la fludrocortisona más la hidrocortisona, que en realidad a mí me parece interesante volver a retomarlo, porque en realidad los estudios más positivos donde disminuye, ¿cuáles son los estudios positivos? Disminuir la dosis de vasoactivos, asumiendo que el paciente tiene un déficit del eje. Entonces, me llamó mucho la atención porque estaba yo me lo había puesto para leerlo y no sé si en algún momento lo compartí. ¿No te acordás, Almendra? Sí. Estoy segura que, es más, sí, para que ustedes lo traten de buscar y ver cuál fue el corticoide que se utilizó para disminuir la dosis de los vasoactivos.
chicos, ¿quién está de guardia? Pancho está. Está en la sala. Ah, en el 4284. Pancho. Estoy cortando.